Jaime Nebot exhorta al presidente Guillermo Lasso no privar a los GATS de los recursos de devolución del IVA. Política al día. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, hizo un llamado al presidente Guillermo Lasso para que cumpla con su oferta de campaña de no privar a los gobiernos autónomos descentralizados GATS de los recursos económicos respecto de la devolución del concepto del IVA. Esto porque el exmandatario Lenín Moreno vetó totalmente, a un día de culminar su periodo, el proyecto que reformaba la ley de régimen tributario interno que proponía que los GATS, las universidades y escuelas politécnicas puedan retener en sus cuentas el impuesto al valor agregado IVA que cancelan en la adquisición local y en la importación de bienes y servicios gravados. Para Jaime Nebot, el veto de la ley afecta a la caja fiscal de los gobiernos autónomos descentralizados GATS y consideró que la norma no es inconstitucional. Jaime Nebot aseguró que uno de los compromisos de campaña de la alianza que realizó con el presidente Guillermo Lasso era terminar con aquella situación. El nuevo gobierno debe cumplir con su palabra, cosa que puede, pese al veto. Igual deberá hacer con las rentas que por constitución y por ley corresponden a los GATS. Exigiremos que esto se cumpla sin perjuicio del color político de las instituciones perjudicadas, apuntó Jaime Nebot. Para el líder del Partido Social Cristiano, este veto afecta a la caja fiscal de los gobiernos autónomos descentralizados GATS y consideró además que la norma no es inconstitucional. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta a Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 8 minutos y bueno, parece que la cosa va en serio para empezar, ¿no? Entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Este es un tema que el exalcalde de Guayaquil y principal dirigente que tiene el Partido Social Cristiano ya le venía inquietando desde hace algunos meses atrás, porque si sacamos cuentas, la deuda que tiene el gobierno central y que le ha heredado Lenín Moreno a Guillermo Lasso, en su totalidad, con todos los GAD, con municipios, con prefecturas, con juntas parroquiales, me parece que asciende a una cifra que bordea los 1.500 millones de dólares en total. Solo en el caso de las prefecturas, que es algo que lo tengo un poco más claro, la deuda está por encima de los 600 millones de dólares. Y estos son recursos que además, por ejemplo, en el caso específico al que se refiere el abogado Nebot, que es la devolución del IVA, les corresponde por absoluto y pleno derecho a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, los municipios, las prefecturas, no están reclamando que el gobierno les entregue una dádiva. No están reclamando que les entreguen valores que quizás no corresponden o que tienen que ver con un mal cálculo, etcétera, etcétera. No, no. Son valores que el Estado retiene por las contrataciones, por las compras, etcétera, a los gobiernos autónomos descentralizados y que les debe devolver por obligación. Es plata de las... A ver, y esto ojalá se entienda bien, además. Ni siquiera es plata de los municipios y de las prefecturas, ojo. Esta es plata de los ciudadanos, de las provincias, de los cantones y de las parroquias. ¿Por qué? Porque esos recursos sirven precisamente para hacer gestión, para hacer obras, para que se vean ahí reflejados los recursos económicos que llegan desde, en este caso, desde el gobierno central a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. O sea, ese dinero pertenece a los territorios, a la gente. No es que llega a los bolsillos de los alcaldes o de los prefectos y chau, y se van con los funcionarios de cada una de sus oficinas. No funciona así. Es dinero que se utiliza para obras de riego, para obras de vialidad, para obras que son fundamentales, que tienen que ver además con los servicios que se brinda a la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, del municipio de Quito, de la prefectura de Pichincha, tiene cada uno sus oficinas y sus instalaciones y personal que además brindan servicios de salud, ¿no? La Secretaría de Salud, en el caso del municipio, el patronato, y Pichincha Humana y sus 11 centros, en donde además hay una buena cantidad de especialistas
hasta acupuntura hay. Algunos periodistas libres e independientes se van a hacer atender ahí en Pichinchuma, ¿no? En acupuntura. Sí. Esas cosas no dicen, se las guardan. Y además con costos bajísimos, ¿no? Con costos muy económicos que están al alcance de la mayoría de ciudadanos. Así que, fíjense ustedes, para eso es lo que sirven los recursos. Y tanto le interesaba este tema a Nebot que él, recordarán también, planteó que se incluya esta temática en una posible consulta popular, que finalmente no ocurrió. Era una consulta popular que querían incluirla en la elección pasada del 11 de abril, pero no se dio. Y no sé si en el futuro, si es que Guillermo Lasso en algún momento cree conveniente convocar a un plebiscito, incluso como una suerte de termómetro para medir su popularidad, incluya estos temas que, insisto, le preocupan y mucho al abogado Nebot. Creo que además del reclamo que hace Nebot es justo, creo que no tiene que ver únicamente con lo que sucede, por ejemplo, con el municipio de Guayaquil o la prefectura del Guayas, que están en manos y administraciones social cristianas. Creo que tiene que ver con el, insisto una vez más, legítimo derecho que tienen todos los territorios, todos los cantones, provincias y parroquias de este país de reclamar los recursos que les corresponden por derecho y que el gobierno no tiene por qué tenerlos en sus arcas, ¿no? Sino que tienen que devolverlos a los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, para que estos a su vez se encarguen de hacer gestión, de hacer obras, de construir carreteras, de seguir dotando de salud a la gente, de dar servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ahí va este tema. Pero lo que sí digo, de alguna forma, evidencia esto, es que, digamos, Nebot ya va como marcándole la cancha a Guillermo Lasso, ¿no? O sea, parece que esa pelea que, digamos, a mí me dejó alguna duda de que podía convertirse en una cosa más como para el show político del momento. Lo conversábamos, recordarán ustedes, hace unos días aquí en este espacio con Matthew Lecuang, y él decía, finalmente en los temas de fondo, cuando empiecen a tramitar las leyes y, por ejemplo, tenga que ver con, digamos, normas que estén vinculadas más a lo económico y donde además, digamos, la centroderecha o la derecha que está ahora en el poder sí aplica la ideología, que esto nos lo decía ayer Diego Borja también, ahí probablemente los veremos nuevamente actuando juntos a las bancadas del PSC, y creo que llegaron en alianza a ganar la presidencia de la República, y que recordarán ustedes en la víspera para elegir autoridades en la Asamblea Nacional terminaron rompiendo precisamente esa alianza. Entonces, estos mensajes que envía Nebot al quinto día o cuarto día de que Guillermo Lasso haya asumido funciones, me parece que también dan cuenta del rol político que va a jugar Jaime Nebot en los meses siguientes, ¿no? Ya le empieza a marcar la cancha al gobierno y a decir a Guillermo Lasso, digamos, las cosas que tiene que cumplir de lo que fueron sus ofrecimientos en campaña, porque hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención de lo que fue el discurso del presidente Lasso, y creo que ese tema también es algo que tendremos que seguir analizándolo y conversando con ustedes y con nuestros invitados en los próximos días. Creo que el tema del discurso de Guillermo Lasso es algo que no se puede quedar ahí suelto, sobre lo cual hay que seguir hablando. Por acá Gabriela nos dice, Nebot le va a seguir el rastro. Totalmente de acuerdo, sí. Va a seguirle el rastro. Y parece que eso es lo que está haciendo, ¿no? Y marcándole la cancha, además. Y la ventaja de Nebot por sobre Correa, por ejemplo, es que Nebot está acá, ¿no? Nebot está acá, y Nebot es una amenaza que está presente y que puede convertirse en un problema para Guillermo Lasso si es que no sabe procesar bien esas diferencias que él mismo ha provocado con el exalcalde de Guayaquil. Pero les decía yo que el discurso de Guillermo Lasso es algo sobre lo cual tenemos que seguir conversando, porque a mí me llamó la atención, y esto es algo que lo hemos, profundizado más a la interna, y es que el discurso que estuvo, insisto una vez más, plagado de lugares comunes, de frases, y citas de ex presidentes como Roldós, o de personajes de la historia también, ¿no? Como Kennedy, el expresidente de los Estados Unidos.
Pero más allá de esa retórica, el discurso del presidente Lasso no tenía citas y me parece que seguimos todavía hablando de memoria, dejándonos guiar por el sesgo y no le estamos diciendo al país la verdad con respecto de la situación que, por ejemplo, enfrenta el país en materia económica. Yo me hubiera esperado, digamos, algo mucho más concreto con respecto al tema de la vacunación, por ejemplo, ¿no? O sea, que el presidente de la República en su discurso de posesión el lunes diga, a ver, hasta aquí se han vacunado a tantas personas, en adelante nosotros vamos a vacunar a tantas otras, ¿no? Las 9 millones. Pero que nos diga cuántas dosis se han vacunado, se han aplicado ya en el país. O sea, yo esperaba algo así. Hoy vamos a tenerle como primer invitado al viceministro de Gobierno, Homero Castanier, que desde que era legislador de la bancada de Creo, siempre ha tenido la gentileza de aceptarnos las invitaciones a conversar en este espacio, siempre además con el tono respetuoso de lado y lado. Y a él, por ejemplo, le quiero preguntar cómo es que ayer el ministro de Gobierno, el señor César Monge, dice que, además, digamos, y esto es algo que también lo hemos mencionado, en el discurso de Lasso hay un bache de 4 años, ¿no? Este país llegó hasta la historia del Ecuador empieza en enero del 2007 y se termina en mayo del 2017, ¿no? Esa es la historia del Ecuador. No hay un Ecuador antes de Correa, ni hay un Ecuador después de Correa. Hay los 10 años de la Revolución Ciudadana y fueron 4 años en que parece que nos dormimos, que no pasó nada, que no hubo octubre, que no hubo pandemia, que no hubo 50,000 muertos, que no hubo una crisis económica aparentemente inducida, que no hubo el desastre y el descalabro que provocaron Martínez, Moreno, Roldán, Romo y todos estos, ¿no? Porque en el discurso de Lasso esa partecita de la historia del Ecuador se perdió. Entonces ayer me causó sorpresa escucharle al ministro de Gobierno hablar de que en los 10 años, la delincuencia organizada, el AMPA, etcétera, etcétera, cobró valor, vigor, vida, fuerza, ¿no? Y hasta se especializaron los delincuentes en los 10 años y por eso es que enfrentamos la crisis de inseguridad hoy en día los ecuatorianos. Yo quiero saber cifras y quiero saber de dónde sale eso. Porque si esas menciones cargadas de un sesgo y una retórica que tiene que ver solo con lo ideológico y no tiene nada que ver con cifras duras y reales, me parece que seguimos hablando todavía desde el estómago. Y eso, permítame decirles con todo respeto, la campaña política ya se acabó. Y ahora hay que empezar a hablar con datos a los ecuatorianos, ¿no? Porque yo podría, por ejemplo, citarle, ya le vamos a mencionar esto al viceministro. Durante los 10 años, durante aquella década, hay informes de organismos internacionales que no son ni el Ministerio de Gobierno de la época, ni el Ministerio de Defensa de la época, que dan cuenta de que en el Ecuador, durante esos 10 años, de los cuales les encanta hablar, hubo una reducción de los índices de inseguridad. Y que hoy esa inseguridad probablemente se ha recrudecido por obvias razones. Porque tenemos un desempleo del 70%. Ayer lo dijo en este espacio Diego Borja. 30 de cada 100 ecuatorianos tienen empleo pleno. Hay 70 ecuatorianos de cada 100 que no tienen trabajo, que buscan la manera de subsistir. Y entre esas maneras de subsistir, cuando ya la desesperación, el hambre, la necesidad llega a unos extremos, está la delincuencia. Pero háblennos con cifras, ya basta de la retórica de la década ganada, la década robada, la década perdida, el gobierno de Correa, porque hubo 4 años en donde este país se estancó, y hubo 4 años en donde además, digamos, tuvimos un gobierno que se encargó de, en lugar de comprar, por ejemplo, pruebas para diagnosticar COVID, dotarles de armas a la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado con esa inversión en armas para la policía? ¿Por qué eso no se traduce en seguridad para el pueblo ecuatoriano? Y cosas por el estilo. Entonces, me parece que este además es un llamado sensato, que no es solo mío, sino que es de mucha gente con la que he podido conversar en estos días, de que ojalá, más allá de, insisto una vez más, la lírica y la retórica del discurso presidencial, al país le empiecen a hablar con cifras. En el tema de la vacunación, en el tema de la educación, en el tema de la seguridad, y otras áreas igualmente importantes. La economía también se requiere, digamos, una certeza para saber cómo está económicamente este país y cuáles son las perspectivas
que va a tener el propio gobierno para el manejo de la economía, de la deuda y demás. A propósito de eso, nuestro segundo invitado será el economista Alberto Acosta, con quien vamos también a analizar desde otra visión distinta a la de Diego Borja, probablemente desde lo político, pero desde lo, digamos, más dogmático que tiene que ver en la economía, probablemente sean cercanas las visiones, pero desde lo político, obviamente un criterio y una opinión diferente, ¿no? Así que creo que el reclamo es justo, más que un reclamo, digamos, es una observación. Ojalá el gobierno le empiece a hablar al país ya con cifras, con datos, y dejen esos discursos que, una vez más lo digo, están cargados de un sesgo que tiene que ver y mucho con la década, los 10 años y tal. La historia del Ecuador, digamos, es mucho más amplia, más grande, más larga, más extensa. Hubo un recorrido adicional que solo una década, como para estancarnos y seguir hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo.